Estamos en la lectura que iniciamos ayer del libro del Éxodo, en la primera lectura, y hoy ya aparece este personaje central como lo es Moisés. Como sabemos, aquí aparece el nombre que significa el salvado de las aguas, ha sido salvado de las aguas. Es la hija del faraón quien lo encuentra allí en el río y es ella quien lo rescata. Es la hermana la que está pendiente, siguiendo qué va a pasar con ese niño, y pues ella es la que se da cuenta quién lo va a tomar. Y es esta hermana de Moisés quien va a mediar para que, siendo tan pequeño, le diga a la hija del faraón que le consiga una mujer que acaba de dar a luz para que le dé pues de mamar a aquel niño. Y es la hermana quien llama precisamente a la mamá de Moisés para que no solo pueda alimentarlo, sino también pueda estar con él. Moisés va a crecer precisamente en ese ambiente egipcio, en ese ambiente del palacio real, y con el tiempo va a descubrir realmente cuál es su identidad, cuál es su realidad, y eso le va a hacer cada vez más distanciarse de donde había crecido, porque ahora conoce quién es, de dónde viene realmente. Y el texto nos narra una situación grave porque cae en el pecado de quitarle la vida a un egipcio. El texto que hemos leído nos muestra que ante esto que se ha sabido, el faraón empieza a buscarlo, pero Moisés escapa, huye. Todo parte precisamente al descubrir su identidad y querer defender a uno de los suyos que está siendo golpeado, que normalmente eso sucedía, y él ahora quiere intervenir para la defensa, y al final sí va a ser ese su papel, defender, liberar a aquel pueblo, obviamente a través de su presencia, pero es Dios quien va a hacer todas las obras, famosas plagas de Egipto, el famoso pasaje del mar que se abre para que pueda huir el pueblo de Israel. Moisés se va a constituir en aquel que va a liberar a los suyos. Siempre hemos visto también en toda esta figura que vamos a ir viendo a lo largo de estas lecturas del Éxodo, siempre hemos visto también cómo todos tenemos que liberarnos del pecado, cómo tenemos que en nuestra vida hacer un caminar para ir saliendo de la esclavitud del pecado, ir saliendo del dominio del mal en nuestras vidas y ser libres, como dice la carta a los Gálatas. Para ser libres nos ha liberado Jesús. En el texto del Evangelio encontramos también esa situación de pecado que esclaviza, que somete. Y dice Jesús, si aquí ustedes hubieran puesto atención y se hubiesen convertido por los milagros, pero no se han convertido. Esta ciudad pues no ha cambiado. Ay de ti Corazaín, ay de ti Betsaida. Y entonces les dice, ustedes no cambiaron, no dejaron su pecado a pesar de los milagros que están viendo. Y los compara. Si estas otras ciudades hubiesen tenido los milagros que ustedes tuvieron, tal vez estas ciudades estarían en pie. Es decir, esos que ustedes consideran peores, al tener los milagros que ustedes tienen, tal vez ellos ya se hubiesen convertido. Cafarnaúm, crees que vas a ser encumbrada, vas a ser tirada al abismo, porque si en Sodoma, compara a Cafarnaúm con Sodoma y Gomorra, dice, hubiera recibido estos milagros, tal vez estuvieran en pie estas ciudades, la ciudad de Sodoma. Cafarnaúm es un lugar donde evidentemente, según nos cuenta el Evangelio, hay muchos milagros de Jesús, pero no hay esa conversión, no hay ese cambio. Hoy lamentablemente pasa lo mismo, porque nosotros tenemos una iglesia de 2000 años, donde al ponernos a investigar hay muchísimos milagros, muchísimas acciones de Dios, y sin embargo todavía no hay conversión. Todo lo contrario, hoy tenemos una sociedad que cada vez más se aleja de Dios, cada vez más
constituye una organización y una vida lejana de Dios. Y entonces allí tenemos que nosotros con nuestra vida pues manifestar nuestra fe, manifestar de una manera valiente y constante en quién creemos. Una manera valiente y constante nuestra confianza en Dios y la certeza de tantas cosas que Dios ha hecho, no solo en otras generaciones, sino en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos muchísimas razones para seguir teniendo esa certeza y confianza en Dios y mostrar valientemente a todos que Dios es una realidad, es una verdad, que sigue siendo un Padre misericordioso, que nos sigue acompañando, que tenemos el milagro diario de la Eucaristía, el milagro diario de ese pan que se convierte en carne, de ese vino que se convierte en sangre. Tenemos milagros todos los días y entonces estamos pues muy cerca de también recibir esta llamada de atención de Jesús. Ay de ti, ay de ustedes, ven tantos milagros, pero no hay conversión. Señor, nos invita precisamente a que nuestra vida sea un constante esfuerzo de cambio, convertirme, un constante camino de santificación, alejándome de la oscuridad del pecado y caminando hacia la luz de Dios. Que la gracia, la presencia amorosa y límpida de Dios vaya penetrando todo mi ser y entonces vaya dejando las circunstancias y situaciones de pecado que siempre tocan a la puerta de nuestras vidas, la tentación, el pecado, la tiniebla. Tenemos que ser firmes y fuertes para rechazar todo esto y mantenernos en la luz y en la gracia de Dios. El Evangelio definitivamente es una llamada de atención a la incredulidad, a la incapacidad de reconocer, a pesar de que se ve la acción y el prodigio de Dios, a pesar de que se ven manifestaciones de Dios. En el caminar de fe no siempre vamos a encontrar eso. Precisamente el caminar de fe es un caminar sin pruebas, sin signos, porque siempre está la certeza más allá de signos o de milagros, porque hemos explicado que Dios no es un mago, no es un ser milagrero que va a estar allí pues saciando nuestro deseo de ver y de tocar, sino que nuestra fe se basa precisamente en alguien que está más allá de lo que podemos ver y tocar. Hoy invitados a que nuestra fe sea fuerte y firme y que más allá de lo que podamos ver y tocar, siempre sigamos al Señor, conscientes de que hay muchísimos signos hoy en la antigüedad para constatar siempre la presencia amorosa de Dios en nuestras vidas.